en el tiempo. Eh, Se me pidió que hable sobre la dimensión económica de la propuesta de la Plada y me parece importante retomar algo que decía Iván sobre cómo la Plada presenta un modelo alternativo al neoliberalismo. Y también retomar lo que ya decía Rafael sobre cómo con la pandemia es evidente que las propuestas que están en la Plada son cada vez más urgentes y necesarias. En primer lugar, la dimensión económica plantea que frente a la injusta distribución de la renta, de los ingresos y de los excedentes, es necesario poner el trabajo en el centro del modelo económico y del modelo productivo. Se necesitan condiciones de empleadas dignas y un resguardo del salario frente a la volatilidad de los mercados. En un contexto en el que estamos, en que la mayoría de los gobiernos optan por salidas que privilegian las ganancias, la propuesta de la Plada es fundamental. Ya se mencionaba antes también cómo la propuesta histórica que se ha construido desde la CCA con otros movimientos sociales, también en el marco de la Jornada Continental de avanzar en una integración regional de los pueblos, sigue siendo fundamental y es uno de los ejes sobre los cuales se centra la Plada. Ahora, cuando enfrentamos el avance de la derecha y de la extrema derecha, tenemos también que pensar cómo seguir construyendo esa integración desde los pueblos y al mismo tiempo que avanzamos en la integración de los pueblos, cómo con eso podemos detener los diferentes procesos que se renuevan de negociación, de ratificación y de implementación de los acuerdos de libre comercio y de protección de inversiones. Nosotros ponemos estos acuerdos dentro de lo que denominamos las agendas liberalizadoras, que incluyen una serie de acuerdos diferentes y que al final lo que buscan es otorgar más derechos a las empresas transnacionales, profundizar la reprimarización de las economías y desconocer los derechos de la población trabajadora. Recientemente se aprobó el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que es solo un ejemplo más de los acuerdos de estas agendas liberalizadoras, que también sigue privilegiando los intereses de las empresas transnacionales, en este caso empresas europeas, y que avanza en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por eso la CSA se opone a este tipo de acuerdos y en particular a este que acaba de ser aprobado. También nos parece importante resaltar que dentro de la Plada se refiere a otros elementos de estas agendas liberalizadoras, como la negociación de servicios en el marco de la OMC, que incluye bienes comunes, que incluye la denominada cuarta revolución industrial y los servicios ambientales, que también están en relación con la dimensión ambiental que ya presentaba Natalia. Eh, en respuesta a toda esta problemática, la Plada no solamente habla de la importancia de la apropiación social de las tecnologías y el control social de las tecnologías, sino también desde la visión popular sobre los bienes comunes a los que nos vamos a referir al final. En tercer lugar, es importante referirse a cómo estas agendas liberalizadoras le permiten a las empresas transnacionales demandar a los estados por implementar políticas que estas empresas consideran que violan sus derechos. Eso es lo que se conoce como el sistema de solución de controversias inversionista-estado. Y es todo este sistema lo que hace es fomentar una arquitectura de la impunidad que les permite a las empresas continuar violando sus derechos, continuar defendiendo sus derechos y violar los derechos de la clase trabajadora. Frente a esto, la Plada propone la necesidad de un tratado vinculante que responsabilice a las empresas transnacionales por las violaciones a los derechos. Y en ese sentido, la CCA ha contribuido en el marco de la campaña global a la discusión en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por ese tratado vinculante. En cuarto lugar, se propone desde la Plada y también en relación con cómo responder a estas agendas liberalizadoras desde una visión popular, se propone avanzar en una política de inversión en infraestructura regional y de una coordinación monetaria que vaya más allá de esa visión que se ha reconocido como una falacia de que toda inversión es positiva y que genera crecimiento y por lo tanto ayuda a los derechos. Hay que repensar qué entendemos por inversión, cómo esas inversiones apoyan a los derechos y cómo desde ahí entonces podemos reconstruir el modelo con una visión de desarrollo sustentable. Un quinto elemento que nos interesa resaltar tiene que ver con los sistemas tributarios y que también estamos viendo en este momento cómo las estructuras tributarias más regresivas están teniendo un impacto todavía mayor sobre la población. La evasión y la elusión fiscal
son permanentes y eso está avanzando en el desmonte del Estado, mientras que el gasto público no privilegia las garantías para el acceso a derechos como salud, educación y saneamiento básico, y eso hoy en día es todavía más evidente y más crítico. Entonces, frente a esto, en La Plata se propone una fiscalidad que grave a las grandes fortunas, que vaya en contra de la evasión y que promueva políticas redistributivas basadas en la garantía de los derechos y en la defensa de la vida. Finalmente, como decía antes, la Plada se suma a demandas históricas por el control popular y comunitario de los bienes comunes y apuesta por la reforma agraria, la soberanía alimentaria, la economía popular y solidaria. Se trata de demandas que también se oponen a elementos fundamentales del modelo económico neoliberal, como el control del sistema agroalimentario por parte del agronegocio, y que avanzan también a una respuesta que hoy vemos como urgente y necesaria con toda la crisis que nos ha generado la pandemia. Esta propuesta no se trata de desconocer el rol del Estado cuando hablamos de la importancia de las comunidades, sino de exigir del Estado ese apoyo y garantías para el acceso a alimentos de calidad en general para la población, que hemos encontrado, que hemos visto en estos últimos meses, es uno de los derechos fundamentales que está siendo afectado para la población trabajadora. Con eso cerraría un poco la parte de la dimensión económica, que igual me parece que es importante resaltar cómo se entrelaza con la dimensión política, ambiental y social que se va a presentar a continuación.